Amplificador estéreo de 300 vatios con TDA 7294. Construya su amplificador estéreo con una entrada de micrófono para plug, otra entrada balanceada para Canon, 2 entradas de línea y doble ecualizador de 3 bandas. Este amplificador trabaja con 4 circuitos integrados TDA 7294 usando 2 por salida en modo puente, obteniendo de esta manera gran rendimiento y potencia. Incluye la construcción de la caja de lujo que podrá aprender a hacer en el video Construcción de un gabinete para su amplificador que se encuentra en este mismo canal. Ensamble. Lea el artículo que acompaña este video y descargue el archivo PDF que contiene la lista de materiales. El gráfico del circuito impreso que también se encuentra en el PDF puede transferirlo ya sea con el método de planchado o de serigrafía según sean sus posibilidades. Ya hecho el circuito impreso, se colocan todas las resistencias. Tenga en cuenta que las resistencias de 1 vatio deben quedar separadas del circuito impreso al menos un par de milímetros. En cambio, las resistencias de 1/4 de vatio sí deben tocar el circuito impreso. Este proceso se hace con sumo cuidado de no confundir los valores. Se debe conocer muy bien el código de colores de las resistencias. Coloque las resistencias bien alineadas. El orden facilita una posible revisión o mantenimiento. Recuerde que la buena presentación vende. Ahora se procede a soldar todas las resistencias. La manera correcta de soldar se hace uniendo soldadura, cautín y pieza a soldar al mismo tiempo. Luego se cortan todos los sobrantes de los terminales de las resistencias. Se puede usar un corta uñas o un cortafrío. Los sobrantes se reciclan. Estos se usarán para hacer los puentes o jumpers que requiera la tarjeta. Se sueldan los jumpers de la misma manera que fueron soldadas las resistencias. Preparando la base para los circuitos integrados. Tomamos 2 bases de 16 pines y 2 bases de 14 pines y las cortamos por la mitad con ayuda de un bisturí, tal como se muestra en el video. El trozo de base de 14 pines se coloca en la parte posterior y el trozo de base de 16 pines va adelante. Para poder voltear la tarjeta sin que se salgan las bases, debemos sostenerlas con cinta pegante. Se suelda únicamente el pin de inicio y el último pin de cada base. Retiramos la cinta. Con la ayuda de un bisturí con buena punta, verificamos los pines de cada base que se encuentren bien ajustados. Luego soldamos todos los pines faltantes. Haga esto con mucho cuidado de no ir a soldar un pin con el otro. Podemos ver las bases colocadas. Ahora se colocan los portafusibles para circuito impreso. La forma correcta es con el tope hacia afuera. Para colocar los condensadores debemos preparar sus terminales. El condensador debe colocarse con su polaridad determinada en el gráfico y sentar perfectamente sobre la tarjeta. Se colocan todos los condensadores electrolíticos teniendo en cuenta su polaridad. Colóquelos de manera ordenada y pulcra, deben quedar derechos. Un circuito debe verse bonito tanto por fuera como por dentro.
Se colocan los condensadores de poliéster y los condensadores cerámicos. Estos no tienen polaridad. Colocamos las bobinas que se hicieron previamente con alambre de cobre esmaltado. Se colocan los diodos teniendo en cuenta su polaridad. A los conectores Molex de 3 pines se les retira el pin del centro. Al conector Molex de 6 pines se le retiran 3 pines dejando un pin de por medio. Se colocan los conectores de las salidas a parlantes. Se coloca el conector del ventilador, se coloca el conector de alimentación y se coloca el conector de la entrada de señal de audio. Ahora colocamos el puente de diodos en su sitio. Para hallar la resistencia limitadora del ventilador, multiplicamos 18 voltios AC del transformador por raíz de 2, esto es igual a 25 voltios DC. 25 voltios menos los 12 voltios del ventilador igual a 13 voltios. $13 voltios dividido en los 0.27 amperios que consume el ventilador igual a 48 ohmios. Ahora, para hallar la potencia de la resistencia, se multiplican los 12 voltios del ventilador por los 0.27 amperios de consumo del ventilador. Esto es igual a 3.24 vatios. Para reducir el calor al mínimo y no ocupar espacio, unimos en paralelo dos resistencias de 100 ohmios, formando así una resistencia de 50 ohmios a 10 vatios. Las resistencias se colocan alejadas de la tarjeta. Ahora colocamos los condensadores de la fuente. Es muy importante revisar la polaridad al momento de colocarlos. Debe coincidir el gráfico con los signos de identificación del condensador. La colocación de los TDA7294 es de sumo cuidado. Con unas pinzas se debe verificar que cada pin entre bien en cada zócalo de la base. Recomendamos usar siempre bases para los circuitos integrados, pues de esta manera protegemos las pistas de la tarjeta y facilitamos el cambio de los integrados. Colocación del disipador. El disipador ideal debe ser del largo de la tarjeta. Esto le dará larga vida a los TDA7294. Se coloca en su sitio y se marcan los orificios donde irán las perforaciones para los tornillos que sujetarán los integrados. Se hacen los orificios con una broca de 1/8 de pulgada. Avellanamos los orificios para que los circuitos integrados se apoyen totalmente al disipador. Se aplica abundante grasa siliconada sobre los aislantes de mica. Esto es indispensable para que el calor que producen los circuitos integrados se transfiera al disipador. Cada aislante va colocado sobre cada orificio del disipador. De igual manera, se aplica abundante grasa siliconada en la parte posterior de cada TDA7294.
Se usan tornillos con arandela y buje aislante para el ajuste de los integrados. Por el frente también se coloca buje aislante, conocido popularmente como pasamuros. Y ajustamos fuertemente con una tuerca. Luego que el disipador está ajustado a los circuitos integrados como a la tarjeta, procedemos a lavar el circuito impreso por el lado de las pistas utilizando un cepillo de dientes y thinner. Se debe restregar fuertemente para retirar la grasa y cualquier residuo de soldadura que pueda hacer corto entre las pistas. Esto es fundamental, ya que cualquier error en las soldaduras puede ser fatal al momento de encender el amplificador. Seque muy bien el impreso y retire los residuos con una brocha. Ahora, la tarjeta amplificadora está lista para ser montada en su gabinete. Montaje en el gabinete. Habiendo construido la caja con ayuda de nuestro sitio web, comenzamos por instalar el sistema eléctrico. Se hacen 4 perforaciones para instalar el transformador utilizando tornillos con tuerca. Luego se coloca el interruptor de encendido. Colocamos el portafusible y atornillamos. Se coloca el pasacable de caucho. Este es indispensable para que el cable de poder no se fracture con el borde de la caja metálica, evitando posibles cortocircuitos. El cable de poder pasa a través del pasacable de caucho y se le hace un nudo para que no se devuelva. Un extremo del cable de poder va a un terminal del portafusible. Uno de los 2 cables de alimentación del transformador va al otro terminal del portafusible. El otro cable de alimentación del transformador va al pin central del interruptor. Y el otro cable de poder va al pin de abajo del interruptor. Ahora se suelda un cable al pin de arriba del interruptor y el otro extremo al punto de unión del cable de poder con el portafusible. Así el piloto del interruptor enciende y apaga. Probamos que la conexión quedó bien hecha. Ahora colocamos el ventilador de 12 voltios teniendo en cuenta que envíe el aire hacia adentro. Se debe atornillar al mismo tiempo con su respectiva rejilla de protección. Se usan tornillos pasantes con tuerca lo suficientemente largos para que pasen desde el exterior de la caja atravesando el ventilador. Se ajusta con ayuda de un destornillador y pinzas. El ventilador queda libre. Ahora se colocan 4 tornillos largos con canutillos de caucho. Esto es indispensable para que la tarjeta quede levantada del piso de la caja. La tarjeta se asegura con tuercas.
Hemos colocado 5 tornillos con sus tuercas para asegurar uniformemente la tarjeta amplificadora. Ahora conectamos el ventilador, conectamos el transformador al conector de la fuente de alimentación del amplificador. Ahora veamos cómo se alimentan los preamplificadores desde la fuente del sumador de señales. Las salidas de señal de los preamplificadores van a las entradas de señal del sumador. Sabiendo cómo se conectan los preamplificadores, se procede a montarlos en el gabinete. Los orificios deben coincidir perfectamente con los potenciómetros y el jack. Se coloca la tuerca del jack y las tuercas y arandelas de los potenciómetros. El jack Canon de la entrada balanceada tiene sus cables positivo, negativo y tierra. También debe encajar perfectamente en su orificio. El transformador cuenta con una alimentación para el sumador de señales. Luego el sumador se coloca en su respectivo sitio, sostenido por el potenciómetro de volumen general. Se conectan las entradas de señal a los preamplificadores. En el otro extremo del cable va un conector RCA hembra doble que va al exterior. Las salidas a parlante se conectan en sus respectivos conectores en la tarjeta. Y el otro conector va a la parte de atrás de la caja. La salida de señal del sumador se conecta a la entrada de señal del amplificador. Colocamos las perillas plásticas por grupos, dividiéndolas por colores para una mejor identificación de las funciones de los preamplificadores. Mediciones. Siempre que se va a encender un amplificador por primera vez, se debe usar un circuito serie. Medimos entre el fusible de más VCC y menos VCC y deberá haber 50 voltios aproximadamente. Esto se hace en ambos canales. En las salidas a parlante no deberá haber voltaje, de lo contrario desmonte la tarjeta y siga las indicaciones de nuestra sección de recomendaciones. El voltaje que llega a ambos preamplificadores debe ser simétrico, en este caso es de más 16 y menos 16 voltios aproximadamente. Ahora escuchemos la prueba de sonido en vivo. Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en Bogotá, Suba Rincón, en el corredor de la champeta, con Jorge Lopera, el Juaco, y el hombre que la vacina en el computador, aquí probando la máquina, el sonido de 300 vatios. Vea qué rico ese Chucho Hernán con el Profeta. Ey, con nosotros que nadie se meta. ¡Feliz! ¡Ey, eso es! ¡Viene! ¡Zeta! ¡Viene! Puro bla bla bla, puro bla bla bla, puro tining tining y nada de paleta. Puro bla bla bla, puro bla bla bla, puro tining tining y nada de paleta. Hablan, hablan, dicen muchas palabras, pero detrás de mí ellos vienen y se callan, 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 callan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Llegó el profeta pregonando otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llegó el profeta ahora cantando reggae. Para toda esa gente que le gusta el vacilón. Aquí llegó el profeta con este pregón. Que le gusta el bailar, que le gusta el menear. Porque yo soy el hombre igual. Z, 300 vatios sonando. Oye, en subidorrocola.com. Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al icono de herramientas y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web construyasuvideorocola.com.